Los aviones de combate más potentes que se han construido son los bombarderos estratégicos. En este programa visitaremos el mando aéreo estratégico de los Estados Unidos y echaremos una ojeada a la espina dorsal de su fuerza de bombarderos, el legendario Boeing B-52. El poder aéreo estratégico se diferencia del poderío aerotáctico en su misión básica. Las fuerzas aerotácticas están diseñadas para el ataque a corto alcance contra las fuerzas convencionales de un oponente, el ejército, la armada y la fuerza aérea del enemigo. El poderío aéreo estratégico lleva la guerra bien adentro del corazón del territorio enemigo, atacando los blancos industriales, los centros de mando nacionales y las bases de las armas estratégicas. La aparición de la bomba atómica en 1945 convirtió a la Fuerza Aérea Estratégica en la más destructiva de la historia de la humanidad. Durante la Guerra Fría, el objetivo prioritario del mando aéreo estratégico norteamericano era la Unión Soviética, siendo su misión principal la disuasión mediante la amenaza de una represalia con armas nucleares. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años 60, el bombardero estratégico era el único sistema de armas fiable que podía llevar a cabo esta misión. En los años 60, dos nuevas armas se añadieron a las fuerzas estratégicas: el misil balístico intercontinental y el misil balístico lanzado desde submarino. Estas tres armas componían la tríada nuclear, el elemento disuasorio de una posible guerra termonuclear. La Guerra Fría ocasionó la más terrible de las paradojas: la preparación de armas capaces de una destrucción inimaginable con el propósito de impedir que se produjera una guerra tan terrorífica. Los bombarderos estratégicos actuales proceden de los bombarderos de hélice de la Segunda Guerra Mundial, tales como el legendario Boeing B-17 Fortaleza Volante. Después de la guerra, entraron en servicio bombarderos de hélices más avanzados, incluido el enorme Convair B-36. Los aviones propulsados con hélices eran más eficaces para las misiones de largo alcance que los primitivos reactores. Los primeros bombarderos a reacción, tales como el Boeing B-47, no eran capaces de alcanzar objetivos en la Unión Soviética desde bases en Estados Unidos. El Boeing B-52 Stratofortress de 1955 fue el primer bombardero a reacción con alcance intercontinental. Podía partir desde bases en el norte de Estados Unidos y alcanzar objetivos situados a casi 5.000 kilómetros en el interior de la Unión Soviética. Las tácticas de los bombarderos estratégicos se desarrollaron durante la Guerra Fría. Como en la Segunda Guerra Mundial, los cazas interceptadores eran los principales enemigos del bombardero en los años 50. Las nuevas armas cohete los hacían aún más mortíferos que sus homólogos de la Segunda Guerra Mundial. En los años 60, la Fuerza Aérea consideró llegado el momento de sustituir al B-52 con el supersónico B-70, mucho más veloz que el B-52 y por tanto capaz de evadir los cazas enemigos más fácilmente. Pero el desarrollo de los misiles antiaéreos en esos mismos años cambió la situación. Los misiles eran ahora la amenaza principal y ya no los cazas enemigos. Pero además los cazas soviéticos con el MiG-25 a la cabeza eran cada vez más veloces. Así que la Fuerza Aérea continuó con el B-52 y cambió de tácticas. El B-52 no podía ya atacar desde gran altura porque era muy vulnerable a los cazas y a los misiles enemigos. Ahora debería hacerlo a baja altura, utilizando los accidentes del terreno para ocultar su aproximación a los radares enemigos. Se añadieron nuevas armas a su arsenal. Podía lanzar misiles señuelos Quail desde el bombardero atacante, creando falsas imágenes de radar. Los Quail enloquecerían a los operadores de radar, que no podrían distinguir los bombarderos reales de los señuelos. Los
misiles de corto alcance SRAM se utilizarían para atacar los radares enemigos y los emplazamientos de misiles, abriendo agujeros en las defensas enemigas antes de que los bombarderos se aproximasen al objetivo principal. La guerra de Vietnam distrajo al mando aéreo estratégico de su misión nuclear y dio al B-52 un nuevo cometido. Se necesitaba un avión capaz de transportar una carga ofensiva mucho mayor que la de los pequeños cazabombarderos que ya estaban en acción sobre Vietnam. Como sus antecesores de la Segunda Guerra Mundial, una parte de la flota de B-52 fue modificada para llevar bombas convencionales en lugar de nucleares. Los B-52 podían llevar 19 toneladas de bombas en sus cavernosas bodegas de armas, y se añadieron además pilones sujetos a sus alas. Las misiones de los B-52 se denominaron Arc Light y comenzaron en 1965. En vez de su tradicional cometido estratégico, los B-52 se vieron obligados a realizar misiones tácticas, bombardeando posiciones del Vietcong, rutas de suministro o zonas de concentración. En 1968, cuando se suspendió temporalmente la guerra aérea, los B-52 habían lanzado casi 885.000 toneladas de bombas. Los B-52 fueron luego destinados a la campaña de bombardeo estratégico contra objetivos industriales y militares en Vietnam del Norte en 1972. Con el nombre de código de Linebacker II, las incursiones de los B-52 obligaron a los norvietnamitas a sentarse en la mesa de negociaciones. Después de un decenio de misiones de bombardeo convencional, la fuerza de B-52 volvió a su cometido original de disuasión nuclear. Cuando concluyó la guerra de Vietnam, se cuestionaba seriamente si el B-52 seguía siendo adecuado como bombardero estratégico. Un nuevo bombardero, el Rockwell B-1, estaba siendo desarrollado como posible sustituto. Podía volar a velocidades supersónicas a baja cota para penetrar con más facilidad las defensas soviéticas. Pero otra innovación salvó al B-52 de la jubilación. Mientras se intentaba desarrollar un sustituto para el misil señuelo Quail, se hizo evidente que con nueva tecnología, el misil podría llevar una cabeza nuclear hasta el blanco con tanta precisión como el B-52. En vez de tener que desafiar las defensas enemigas, el B-52 podría lanzar un misil desde lejos de tales defensas. Este pequeño misil fue denominado Air Launched Cruise Missile, misil de crucero lanzado desde el aire, o ALCM. Sería mucho menos vulnerable a los misiles antiaéreos que los propios B-52. Así que el B-1 pasó a segundo plano, pero solo temporalmente. En los 80, una versión modernizada del bombardero B-1, denominada B-1B, se incorporó al inventario de la Fuerza Aérea cerca de 20 años después de que se entregara el último B-52. El B-1B incorporaba algunas características para reducir su visibilidad al radar enemigo, aunque no las suficientes como para llamarle avión furtivo. A finales de los 80 se elevó del suelo el primero de los auténticos bombarderos furtivos, el Northrop B-2. Los B-1B y B-2, resistentes al radar, realizan los cometidos de penetración volando todo el trayecto hasta el blanco para lanzar sus armas. Los más visibles y más vulnerables B-52 se utilizan en cometidos de lanzamiento a distancia de seguridad, disparando sus misiles desde centenares de kilómetros de sus objetivos. Las técnicas furtivas no pueden ser incorporadas al B-52, pero sí a su carga ofensiva. El B-52 dispone ahora de un verdadero misil de crucero furtivo, el ACM, que vemos aquí. Innovaciones como el ACM, así como frecuentes mejoras al propio B-52, han alargado la vida de los escuadrones de B-52 muy probablemente hasta bien entrado el próximo siglo. El B-52 continúa siendo el bombardero más numeroso de la Fuerza Aérea en la actualidad, casi 30 años después de que el último B-52 saliera de la factoría. Muchos de los bombarderos en activo son más viejos que sus pilotos y que los mecánicos que los mantienen en servicio. La 416 ala de la base de Griffiths en Roma, Nueva York,
Es una unidad típica de las que vuelan el B-52. El B-52 ha estado aquí desde enero de 1960 y de hecho la 416 ala posee el récord de operaciones de B-52G y estamos encantados de haber concluido el capítulo con la guerra del Golfo Pérsico. El B-52G que voló en esa guerra era muy diferente del avión que llegó hace 31 años. El interior está totalmente actualizado con aviónica moderna, sistemas de aviónica ofensiva, radar estratégico, contramedidas ampliamente mejoradas para convertirlo en una plataforma de combate muy eficaz. El B-52 ha sido sometido a un continuo programa de reconstrucción y mejora. Con el paso de los años se han cambiado tantas piezas de cada avión que se conserva muy poco de la máquina original. El B-52 ha sido modificado muchísimas veces. Ni siquiera sé si queda alguna pieza original en el avión, excepto pudiera ser el revestimiento y los motores. Los motores son los que más han durado. El sistema de bombardeo y navegación se ha modificado varias veces. Probablemente la única cosa original que queda del avión sea la célula. Y ni siquiera sé si podría decir que la célula, ya que ha sido revisada muchas veces. El revestimiento se ha reemplazado. Los motores se han reemplazado. Cada vez que va a revisión, sales de allí con un avión nuevo. Puede que el avión pudiera volar para siempre, pero obviamente se volverá anticuado. Actualmente hay dos versiones en servicio con la Fuerza Aérea, el B-52G y el B-52H. Después de las reconstrucciones de ambos tipos durante años, son casi idénticos en apariencia. El B-52H posee algunas mejoras. El modelo H es naturalmente una importante mejora en la flota de B-52. Es el último de la especie, el Cadillac de la fuerza. Esencialmente, la mayor y más importante diferencia es el motor, que es un turbofán, de tecnología inicial, de baja derivación, pero ofrece una mejora en el consumo de combustible, mayor alcance y, naturalmente, hay otras mejoras en las contramedidas electrónicas del avión. Algunos de los sistemas de armas y, con toda seguridad, el sistema de control de tiro son diferentes. Pudiera decirse que es la evolución final de las series del avión B-52. La tripulación del B-52 es de 6, piloto y copiloto en la cabina delantera, el oficial de guerra electrónica y el artillero detrás de ellos, y el navegante y el oficial de sistemas ofensivos debajo de ellos en el compartimento inferior. La cabina del B-52 es una reminiscencia de los viejos bombarderos o los aviones de línea, con grandes controles de gases para los 8 motores del avión. Con los años, el tablero de instrumentos ha ido cambiando a medida que mejoraba la electrónica del avión. Los mayores cambios se realizaron en la electrónica, operada por los tripulantes de los compartimientos traseros. Mi trabajo principal es ocuparme del conjunto del radar del B-52. También soy el bombardero. Soy el que maneja las armas para asegurarme de que alcanzan el objetivo correcto en el momento oportuno. El navegador del radar se ocupa de la pantalla de radar de la cabina inferior. También es el responsable de utilizar las 2 cámaras de televisión que hay allí para ayudarnos en el bombardeo. Y, naturalmente, la función principal del radar es llevar el avión al objetivo a bombardear y lanzar la carga apropiada sobre el blanco. Al contrario que en los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, que confiaban en sus ametralladoras para defenderse, el B-52 utiliza principalmente sus sistemas electrónicos para protegerse. Soy parte del equipo defensivo. El artillero y yo trabajamos conjuntamente para defender el avión de diversas amenazas y que pueden variar desde los misiles superficie-aire o la artillería antiaérea, o en conjunción con el artillero, especialmente cuando se trata de interceptadores aéreos. Y para eliminar esas amenazas o para defendernos de ellas, utilizamos diversos equipos electrónicos junto con consumibles como los sistemas de dipolos y de bengalas. El B-52 es el último bombardero americano equipado con un sistema artillero de defensa. El sistema es la defensa final contra los cazas enemigos. Durante la guerra de Vietnam, los artilleros de cola derribaron cazas enemigos en 2 ocasiones.
Hay dos modelos de B-52. El B-52G lleva el sistema de control de tiro ASG-15. Posee 4 ametralladoras de calibre 12-70. El B-52H lleva el sistema de control de tiro ASG-21 con un cañón Gatling de 20 milímetros. Básicamente los dos son controlados por radar desde la proa. Me siento con la tripulación al contrario que en los modelos D, en los que el artillero va en la cola y lo controlo todo desde el radar. Es un sistema controlado por cable, por ordenador. El B-52 no se ha utilizado nunca en su cometido original de bombardero nuclear. La experiencia de Vietnam demostró su utilidad en conflictos que no eran una guerra nuclear. Como resultado, la Fuerza Aérea mantuvo una pequeña fuerza de B-52G configurados como bombarderos convencionales. Con la desaparición de la Guerra Fría, la capacidad bivalente del B-52, convencional o nuclear, le proporciona una versatilidad única comparada con otras armas de la tríada estratégica. Esta doble capacidad es llamada la doble tríada. Como saben, el concepto de bombardero tripulado es adecuado porque proporciona bastante flexibilidad y capacidad para operar en toda la gama de conflictos. Y a pesar de que nuestra misión principal aquí es la nuclear, como vimos en la operación Tormenta del Desierto, el B-52 puede adaptarse con facilidad al papel convencional. Con el nuevo concepto de doble tríada, nuestro entrenamiento se seguirá enfocando en ese sentido. Tenemos capacidad para ejecutar ambos cometidos y eso nos permite realizar lo que necesiten las autoridades del mando nacional dentro de las capacidades del avión, que, como vimos en Tormenta del Desierto, posee una gran versatilidad. Las misiones de ataque convencional requieren un entrenamiento distinto y tácticas diferentes a las de ataque nuclear. Creo que probablemente una de las diferencias más significativas es el número y variedad de armas que el avión puede llevar en un escenario convencional. Normalmente, en una misión ordinaria del B-52, hablamos de una pasada y lanzamiento puntual de un arma, al contrario que en las convencionales, de varios aviones yendo contra un blanco, quizás desde ejes de ataque distintos y lanzando la capacidad total del avión de 51 armas, tratando de comprimir o extender el tren de esas armas para conseguir una cobertura total y la destrucción de la zona del blanco. Eso es un proceso de más difícil coordinación para la tripulación y para los tripulantes de los demás aviones implicados. El B-52 posee un importante papel en las misiones convencionales por dos razones: su pesada carga bélica y su largo alcance. El B-52 posee un radio de alcance de casi 6.000 kilómetros, pero puede dar la vuelta al mundo sin escalas gracias al reaprovisionamiento en vuelo. La importancia del reabastecimiento en vuelo para la flota de B-52 condujo a la creación de una gran flota de aviones cisterna. El KC-135 es la versión cisterna del famoso avión de pasajeros a reacción Boeing 707. Como el B-52, los KC-135 han estado en servicio durante 30 años. Se les han realizado continuas modificaciones para alargar su vida y mejorar sus prestaciones. El nuevo KC-135R puede aforar un 50% más de combustible que las versiones anteriores. Con el modelo KC-135R hemos mejorado las capacidades del KC-135A, básicamente gracias a sus motores más grandes, de mayor empuje. Eso nos permite despegar con más combustible que el viejo modelo A y también nos permite consumir menos combustible. Podemos volar más lejos y proporcionar más combustible. El B-52 posee un receptáculo especial de repostado en el fuselaje sobre la cabina. El piloto del B-52 vuela cuidadosamente su avión hasta una localización predeterminada detrás y debajo del KC-135. Entonces el operador de la sonda del avión cisterna la baja con cuidado para unir los dos aviones. El operador de la sonda es un miembro especial de la tripulación del KC-135.
Es responsable de controlar la sonda de repostaje que conecta el B-52 con el avión cisterna. Cuando el B-52 reposta, la sonda soporta un flujo de cerca de 4.000 litros por minuto, una tonelada de combustible cada 20 segundos. Lo peor es si se producen turbulencias, condiciones meteorológicas que impiden un contacto suave. Siempre intento realizar un contacto realmente suave, porque no puedes arañarle la pintura ni rozar el parabrisas. Has de volar la sonda alrededor. Te aseguro que se controla con mucha suavidad. Quieres tener al receptor cerquita, pero no demasiado. Tenemos 4 bombas que podemos conectar para reaprovisionar el avión, y eso depende básicamente del tamaño del receptor. Si es un pesado, podemos utilizar las 4. Un pesado es un B-52 o un C-5, mientras que para un caza podemos utilizar 1 o 2 bombas para reaprovisionarlo. Se tarda entre 5 y 10 minutos en cargar la gasolina. La importancia de los cisternas para las misiones de los B-52 ha quedado reflejada en los cambios organizativos de la Fuerza Aérea en los últimos años. Antes, los escuadrones y las alas se organizaban alrededor de un tipo determinado de avión, por ejemplo, un ala de bombarderos B-52 o un ala de cisternas KC-135. Ahora, las alas como la 416 de Griffiths son organizaciones mixtas con escuadrones de cisternas y bombarderos. La nueva organización permite a los bombarderos y a los cisternas coordinarse mejor en sus entrenamientos, como estas maniobras de reaprovisionamiento. Con los tanques del bombardero rellenos, las cisternas regresan a la base. Para las unidades de B-52 como la 416, el entrenamiento para misiones convencionales se puso a prueba en 1991 con el estallido de la guerra con Irak. Tan pronto como la Fuerza Aérea comenzó a planificar ataques aéreos contra Irak en el invierno de 1990, se pensó en el B-52. El B-52 posee capacidades únicas para muchas de las misiones que se planearon para la Operación Tormenta del Desierto. La primera misión de los B-52 sería la más ardua y la más secreta. Los B-52 despegaron desde Barksdale, en Luisiana, y volaron sin escalas hasta Irak. Su misión era atacar objetivos en el norte de Irak con misiles de crucero ALCM. Los ataques de los ALCM debían destruir instalaciones clave iraquíes y abrir el camino para los siguientes ataques de los cazabombarderos de corto alcance. Los B-52 de Barksdale estuvieron en vuelo durante 34 horas, la misión de combate más larga de la historia. Después de esos primeros ataques con misiles de crucero, otras unidades de B-52 lanzaron ataques convencionales con bombas partiendo de bases en Europa y el Océano Índico. Aunque la Fuerza Aérea concediera una gran importancia a los ataques de precisión con bombas guiadas, se necesitaba la pesada carga ofensiva de los B-52. Una instalación pesada industrial como esta planta química en Al-Qaim necesitaba muchas bombas para ser destruida. Los B-52 tenían su base en Fairford, Inglaterra, Morón, en España, y la isla de Diego García, en el Océano Índico. Las misiones eran arduas y prolongadas. Algunas cosas que eran algo diferentes durante la Guerra del Golfo eran, por supuesto, la planificación de la misión y el tiempo de vuelo. Normalmente eran vuelos de 17 horas. El tiempo total de una jornada de trabajo estaba entre las 24 y las 26 horas. Llegábamos normalmente 5 o 6 horas antes del despegue. Nos dedicábamos muy en serio a planificar la misión, incluyendo un atento estudio del objetivo y las amenazas. E incluso dedicábamos algún rato privadamente con propósitos religiosos, que a mí personalmente me parecían muy bien.
Entonces íbamos y despegábamos. 17 horas en ir y volver. Era muy largo y agotador. Cuando aterrizabas y dabas los informes podías llevar tal vez 26 o 27 horas. Demasiado tiempo. Los B-52 volaban normalmente en grupos de 3 aviones como táctica defensiva. Las primeras misiones se ejecutaron de noche y a baja cota. Una vez eliminada la Fuerza Aérea iraquí, cambiaron las tácticas y fueron posibles las misiones a gran altura. Muchas de las misiones en el Golfo comenzaron desde bases que requerían vuelos extremadamente largos hasta la zona del objetivo. 16, 17, 18 horas no era nada extraordinario. El avión iba en una célula de 3 o más aviones, al principio a baja altura contra objetivos puntuales y defendidos, y después, al desaparecer las amenazas aéreas, cuando conseguimos la superioridad y la supremacía aérea, el avión pasó a una estructura de misión a gran altura, en la que podíamos ir y hacer cosas tales como apoyo aéreo cercano, interdicción aérea del campo de batalla, interdicción en la retaguardia de las unidades de la Guardia Republicana e incluso operaciones de ruptura antes del comienzo de la guerra terrestre en apoyo de las fuerzas de tierra. Los B-52 rara vez operaban sin asistencia de los aviones cisterna, especialmente los que volaban desde bases lejanas en Europa o en el Océano Índico. Además de encargarse de los B-52, los cisterna KC-135 dedicaron gran parte de su tiempo a repostar a los cazabombarderos tácticos que se dirigían al norte de Irak para atacar. En la mayoría de las misiones que hicimos en apoyo de Tormenta del Desierto, repostaron cazas que iban en misiones de ataque. Lo hacían antes de sus ataques y después, para que pudieran regresar a sus bases. Durante la Tormenta del Desierto, los B-52 arrojaron casi el 30% del total de bombas lanzadas. La experiencia de esas operaciones sería seguida poco después por los tumultuosos cambios en la Unión Soviética. Al menguar el oponente de la Guerra Fría, las misiones de los B-52 comenzaron a cambiar. Hasta 1991, una parte de la fuerza de B-52 se mantenía en constante estado de alerta en previsión de guerra con la Unión Soviética. En 1991, tales alertas se suspendieron finalmente y los B-52 adoptaron una postura más relajada. El entrenamiento cambió hacia misiones más convencionales, como las realizadas en la Tormenta del Desierto. Históricamente, nuestra misión principal ha sido la disuasión nuclear, y gran parte de nuestro entrenamiento estaba relacionado con la capacidad para realizar esa misión si fuese necesario. No obstante, con Tormenta del Desierto y las cambiantes condiciones del mundo, los B-52 son parte ahora del concepto doble tríada, más tendentes al conflicto convencional que puede utilizarse para eliminar las tensiones mundiales a cualquier nivel de conflicto clásico que se tercie. Como muestra de los tiempos cambiantes, en 1991 el mando aéreo estratégico fue absorbido por el nuevo Mando de Combate Aéreo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se ha de destacar que el venerable B-52 fue el que mejor superó los cambios en el bombardeo estratégico durante los 4 últimos decenios. Con su destacado palmarés de combate desde Vietnam a la Tormenta del Desierto, el bombardero B-52 se ha convertido en el símbolo del poder aéreo estratégico.